Hola a todos, mi nombre es Jonathan Ramírez y entonces los voy a acompañar con esta tutoría del día de hoy para grados décimo y once. Saben, la temática del día de hoy va a ser aritmética, entonces vamos a trabajar algunos problemas sobre aritmética y nada, arranquemos de una vez. Entonces, lo primero, pues, digamos, la parte que quiero que trabajemos hoy es sobre el teorema fundamental de la aritmética. Entonces ya les voy a contar de qué se trata. Resulta que cuando uno tiene cualquier número, digamos n igual a 12, cualquier número, siempre uno está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, como vamos a descomponer el número. Entonces se acostumbra el 12, ponemos una rayita y en esta parte de la derecha vamos a comenzar a poner si él tiene mitad, si tiene tercera, si tiene quinta. Entonces, justamente esas cosas que uno dice, vamos a mirar si el número tiene mitad, que tenga digamos este 2 en principio no le pongamos un nombre, si tiene tercera, si tiene quinta, y así, si tiene séptima. En fin, cuando uno mira esto, los números que están quedando acá, los que uno mira, todos estos números son números primos, siempre. Cuando uno descompone un número, lo que va a fijarse en la derecha que tiene el número que quiere descomponer son números primos. Uno nunca se pregunta por si el número, que si este tiene cuarta, pues sería lo mismo que pensar que tiene dos veces mitad, ¿cierto? Pensar si tiene cuarta es lo mismo que pensar si él tiene mitad y luego ese número resultante tiene nuevamente mitad. Entonces, vamos a hacerlo con el número 12. Este número tendrá, digamos, él va a tener mitad. Esa mitad nosotros la ubicamos justo debajo. Y a ese número le hacemos el mismo procedimiento. ¿Será que tiene mitad, tiene tercera, tiene quinta? Entonces resulta que ese número tiene nuevamente mitad, la mitad de 6 es 3, y ese 3 tiene tercera. Y la tercera de 3 es 1. Entonces a todo número natural nosotros siempre le vamos a poder hacer esta descomposición. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a resultar es lo siguiente. Ese número 12 lo vamos a poder escribir como multiplicación de los números que quedaron en la derecha. Es decir, 2 multiplicado 2 multiplicado 3. Y si verificamos esta respuesta, pues justamente 2 por 2, 4 y 4 por 2 da, perdón, 4 por 3 da 12. Pero entonces podemos ir un poquito más allá, pues aprovechando algunas propiedades de la potenciación. El número 12 es lo mismo que este 2 multiplicado este 2 es lo mismo que 2 con potencia 2. Esta potencia, recordemos que significa las veces que se repite el número 2. Este de abajo, ¿cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Y eso multiplicado por 3. Este 3, ¿cuántas veces se está repitiendo? Pues solamente una. Y podríamos pensar, eh, bueno, podríamos afirmar, y justamente es lo que hace el teorema fundamental de la aritmética, es que a cualquier número yo siempre lo voy a poder factorizar. Y entonces aquí es cuando viene este bloque, descomposición en factores primos. Entonces todo número natural puede ser factorizado en la siguiente forma. Cualquier número natural lo factorizamos como P1 con alguna potencia, multiplicado un P2 con alguna potencia. Estas P con estos subíndices a lo que se refiere es a números primos. ¿Está bien? Lo voy a escribir acá, no sobra decirlo. Cualquier P de estos que está apareciendo en este producto es un número primo. ¿Está bien? Digamos, vamos a escribir P sub I. Y este I que estoy poniendo aquí abajito es solamente
contar los primos, digamos, este es el primer número primo, este es el segundo número primo, el tercer número primo. Entonces a cualquier número le podemos hacer eso. Podemos hacer, nuevamente vamos a hacer este ejercicio una vez más. Quiero que quede muy claro. Podemos hacerlo con un número más grande, no importa, digamos, en principio no nos compliquemos. Hagámoslo con un número diferente. Digamos, m igual al número 24. Bueno, podemos escribir incluso el 36. Vamos a hacerlo con este. Rápidamente, entonces, vamos a descomponer el número 36 en factores primos. Nos va a resultar, el 36 tiene mitad, sería 18. 18 tiene nuevamente mitad. Bueno, además, no importa el orden en el que hagamos esto. Digamos, aquí podríamos sacar mitad o sacar tercera. El 18 tiene tercera. Entonces vamos a sacar tercera. Y el orden en el que hagamos la descomposición no va a alterar absolutamente nada. Entonces el 18 tiene tercera, que sería 6. Y este tercera nuevamente, o mitad, no importa. 6 tiene tercera, que sería 2. Y el 2 tiene mitad, que sería 1. Entonces el teorema fundamental de la aritmética lo que me dice es, el 36 va a ser igual a una multiplicación de números primos. ¿Cuáles los que están en este lado? Es decir, es el 2 multiplicado el 3. Pero el 2, ¿cuántas veces aparece el 2? Aparece 2 veces. Lo pongo acá como exponente. Y el 3, miro cuántas veces aparece. También apareció en 2 veces el número 3, entonces también lo pongo acá como potenciados. Y si verificamos esto que escribimos en este lado, pues 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, y 9 por 4 es justamente 36. Entonces, siempre cualquier número lo podemos descomponer en sus factores primos. Bien, entonces, esto en cuanto a descomposición de números naturales en factores primos, y que es justamente el teorema fundamental de la aritmética. Entonces vamos a ver algunos problemas que tengan relación con esto que acabamos de hacer acá. Voy a hacer antes esta aclaración, y es que, por ejemplo, estas potencias que yo escribo acá sucesivamente, por ejemplo, alfa 1, por ejemplo, alfa 2, y así todos esos términos, alfa 3, estos son números que son no negativos. ¿Cómo así? Alfa 1 va a pertenecer a este conjunto, al conjunto que va desde el 0, que también contiene al 1, contiene al 2, contiene al 3, y contiene a todos esos números, el 4, el 5, contiene a todos los naturales, pero también contiene el número 0. Entonces, pero alguien se preguntará, bueno, ¿cómo así que alfa 1 puede ser 0? Pero es que acá yo estoy poniendo estas cosas. Pues aquí, digamos, cuando factorice el 12, estoy poniendo una potencia 2, estoy poniendo el 1, pero no estoy poniendo una potencia 0. Y resulta que, digamos acá, nosotros pudimos haber puesto este número multiplicado por 5, pero el 5 que va a poder, ¿cuántas veces apareció el 5 en la factorización del 12? Apareció 0 veces. Y las propiedades de los exponentes, pues, nos dicen que un número con potencia 0 es justamente 1. Entonces, estos dos números multiplicados por 5 a la 0 es lo mismo que multiplicarlos por 1. O sea que el resultado no va a cambiar. Entonces, por eso no hace falta escribir 5 a la 0, ni tampoco 7 a la 0, y así ni con ningún otro primo. Pero en principio podrían estar los que quisiéramos. ¿Está bien? Listo. Entonces, cualquiera de estos alfas o las potencias van a ser números que son no negativos. Ellos o pueden ser 0 o son cualquier número natural positivo. Bien, entonces vamos a continuar con esta diapositiva. Y
Entonces lo que tenemos es el primer problema. Y nos dicen, si n factorial es igual a 2 a la 15 por 3 a la 6 por 5 a la 3 por 7 a la 2 por 11 por 13, entonces n ¿a quién será igual? Entonces vamos a aclarar primero que todo quién es n factorial. N factorial a lo que se refiere es a la multiplicación de todos los números comenzando en n y yendo descendentemente hasta el 1. El número que está antes de n es n-1, el que está antes de n-1 es n-2, y así voy a continuar ese proceso hasta llegar a los últimos numeritos. Por ejemplo, llego al 2 y llego hasta el 1. Entonces el significado de este signo de exclamación al lado del número es que ese número se va a multiplicar por todos los anteriores. Un ejemplo puede ser 6 factorial. Entonces, bueno, y el símbolo se lee como factorial, ¿está bien? Se lee factorial. El factorial del número, ¿está bien? Entonces, 6 factorial va a ser ¿quién? Según lo que nos está diciendo esta definición, voy a enmarcar acá. Según esto, tendríamos que el 6 factorial es la multiplicación comenzando en 6 y yendo descendentemente. Entonces, ¿quién será 6 restándole 1? Pues será el número anterior, el 5. El anterior al 5, el 4. Y así sucesivamente hasta llegar a el número 1. Y lo que resta, pues sería multiplicar todos estos números para conocer el valor de 6 factorial. Entonces, 6 por 5 daría 30. 30 por 4 es 120. 120 por 3, Juan, ya le doy la palabra a Juan. Sí, Juan, dime. Hola Juan, pues. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, iba en 30 por 4, 120, y 120 por 3 por 2, 6. 120 por 6 sería 720. Así que el resultado de 6 factorial es 720. Pero a ver, nosotros ese n factorial, este n es por el momento un número desconocido. Lo que queremos es encontrarlo. ¿Sí? Entonces, este 720 podremos descomponerlo. Podríamos decir, bueno, vamos a hacer aquí a un lado 720 y le vamos a sacar mitad, y así todo hasta encontrar la descomposición, pero podemos hacerla un poco más sencilla. Pues resulta que aquí tenemos algunos factores, pues entonces va a ser más simple factorizar todos estos números y ya luego recolectarlos como la factorización del 720. Entonces, el 6 es lo mismo que 2 multiplicado 3. El 5 es un número primo, entonces el 5 debe ser justamente el 5. El 4 es 2 multiplicado 2, o sea, 2 a la 2, pero lo voy a escribir así, ¿listo? El 3 es número primo nuevamente, lo escribimos tal cual, y el 2, eh, el 2 también es primo, entonces el 2 es 2. Ahora, entonces acá está recolectada la información del 720, por lo que el 720 va a ser igual al 2 con potencia. ¿Cuántas veces aparece el 2? Pues aparece una vez, 2, 3, 4 veces. Sería 2 a la 4. Multiplicado 3, ¿con cuál potencia? 3 aparece 2 veces y el 5 aparece solamente una vez. Listo, entonces el 720 tiene por factorización esto que está en esta parte. Entonces lo que queremos es encontrar un número n
al cual nosotros factoricemos o descompongamos, es lo mismo, y resulte justamente lo que tenemos acá, el 2, el 3, pues el 2 con potencia 15, el 3 con potencia 6 y así. Entonces, la manera en que vamos a hacer esto va a ser buscando, pues, acorde a los números que aparecen acá, un número n que satisfaga, pues, eh, satisfaga esta igualdad. Voy a borrar esto. Bueno, antes de continuar, está claro hasta el momento lo que es el n factorial y lo que pretende el ejercicio. Chicos, Sí, muy bien. Recuerden que tienen algunas reacciones, pues Zoom posibilita algunas reacciones. Pueden explorar, entonces ahí está levantar la mano. Si alguien quiere pedir la palabra, puede hacerlo de esa forma. Está hay unas palmaditas, hay un, un pulgar arriba. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a borrar esto. Y entonces lo que podremos hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo. Entonces pensemos primero, ¿será que n, el número n que nos están dando en este problema, eso va a ser una pregunta que les hago a ustedes, ¿será que n es mayor que 20? ¿Qué dicen? ¿N será mayor que 20? pues supongo que sí. Entonces, la respuesta es que no. ¿Y cuál será la razón? Si yo le tomo el factorial a un número mayor que 20, pues entonces él va a tener a muchos números aquí antes, pero en algún momento va a aparecer el 20, el 19, el 18 y así, hasta llegar al 1. Pero resulta que entre todos esos números, por ejemplo, también va a estar el 17 y así. El 19 es un número primo. El 17 también es un número primo. Y como esta parte que está aquí recolectada a la derecha de la igualdad es justamente la factorización de ese número, pues entonces debería estar el 19 o debería estar también el 17 en caso de que sea mayor que 20. Entonces, con base en esto, ¿qué podemos hacer? ¿N es mayor que 20? Pues no, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que N debe ser menor que 17. Porque cualquier número que sea menor que 17, al tomarle su factorial, pues va a tener solamente como números primos involucrados en su factorización el 3, el 11, el 7, el 5, el 3 y el 2. El 16 no es número primo. El 15 tampoco lo es y puede ser recolectado como un 5 por 3. Y aquí el 5 tiene una potencia, el 3 tiene otra. Lo mismo el 14 y lo mismo el 13, pero el 13 sí está. Entonces, bueno, primera afirmación que podemos hacer es esta. N es menor que 13, menor que 17, perdón. Otra que podemos hacer, por ejemplo, puede ser pensando en que el 5 aparece 3 veces. Recordemos que la potencia me dice cuántas veces aparece el 5 en la multiplicación, pues en los factores. Entonces, como el n factorial avanza por todos los números, entonces, ¿cuántos múltiplos de 5 tuvo que haber pasado? Tuvo que haber pasado por el primer múltiplo de 5, por el segundo múltiplo de 5 y por el tercero. Entonces es algo que se puede sumar a las cosas tiene, que podemos concluir a partir de esta factorización. N es mayor o igual a 15. No podemos decir si él es menor.
perdón, si él es mayor estrictamente, digo, menor estrictamente a, si el 15 es menor estricto al n, ¿listo? Es posible que nuestro número sea el 15. Entonces, bueno, vamos a continuar. Resulta que vamos a fijarnos entonces en las potencias del 2 y en las potencias del 3. Entonces, primero, vamos a ver si nos basta con las potencias que tiene acá el 2. Pues voy a borrar esta información. Voy a poner acá. Mayor que 15. Mayor o igual a 15. Sabemos que esto es cierto, sabemos que esto es falso. Entonces, borrar esta parte. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cuántos factores de 2 deben aparecer? Deben aparecer exactamente 15 factores. Entonces, los únicos que le van a proporcionar como añadir a alguien a esta potencia son justamente los múltiplos de 2. ¿Y cuáles serán esos múltiplos de 2? Serán el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a ver qué va pasando. Entonces estos son los números que añaden a esta potencia. ¿Listo? Entonces en este lugar voy a escribir aquí el exponente. El exponente que cada uno de esos números le está aportando a este 2 a la 15. Entonces, el 2, ¿qué exponente le aporta al 2 a la 15? Pues el 2 es justamente 2 a la 1, entonces le aporta solamente la potencia 1. Este 1 es este 1. Este 4, ¿qué potencia le está aportando al exponente del 15? Pues será el 2, porque el 4 es 2 a la 2. 4 es igual a 2 con potencia 2. Ahora el 6, ¿qué potencia está aportando? Perdón, bueno, vamos a escribirlo. El 2 es el 6 es lo mismo que 2 por 3. Entonces, ¿qué potencia de 2 aporta el 6? Solamente este que está acá. Está aportando el 2 una vez. El 2 lo aporta una vez. El 8 es lo mismo que 2 a la 3. Entonces, este aporta un exponente 3. El 10 es 2 por 5. Entonces, aporta el 2 solamente una vez. El 12 lo aporta dos veces, debido a que hay un 2 por 2 en su factorización, y el 14 lo aporta una sola vez, porque es 2 por 7. Es 2 por 7. Entonces solamente lo aporta una vez. Vamos a ver la suma hasta esta parte, cuánto nos da. Entonces, la suma de todos estos números sería 1 y 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11. Hasta este punto, la suma de todos ellos sería 11. O sea que nuestro número no debe parar en 15. ¿Cómo así? Si fuera el 15 factorial, pues podríamos asegurar, bueno, el 15 factorial, recordemos, 15 por 14 por 13, y así continúa ese proceso hasta llegar al 1. Entonces, como los números pares hasta el 15 solamente están aportando esa potencia 11, pues entonces el 2 tendría potencia 11. Y no bastaría para que se satisfaga esta igualdad. Entonces debemos avanzar un poquito más. El 15 lo podemos descartar. Entonces, aquí podemos decir n es diferente de 15. Entonces, si n no es 15, pues solamente nos queda una opción. ¿Qué número?
Hola. Juan. Bueno, Juan estaba levantando la mano. Hola, Juan. Dime. Bueno, nuevamente Juan en silencio. Bueno, entonces, n es diferente de 15. Entonces, ¿qué número es mayor que 15 y menor que 17? Pues solamente nos queda una opción y será el 16. Entonces podemos extender un poquito esta suma para calcular un siguiente número, es decir, el 16. ¿Qué potencia está añadiendo el 16? El 16 es lo mismo que 2 a la 4. O sea que este aporta 4 veces el, el 2. Y con esto se nos completa nuestra potencia 15. Esto tiene por suma 15. Entonces, si el 16, si al número 16 nosotros le tomamos factorial, y esto lo podemos corroborar, si al 16 le tomo factorial, pues entonces está 16, 15, por 14, por 13, por 12, 11, 10, y así. Voy a hacer esto solamente para verificar que la respuesta es 16. Este 15 que aparece acá es este 15 de la potencia. ¿Está bien? 9, 8, 7, 6, 5, bueno, así todos. Entonces, ya sabemos que el 16 factorial en el 2 va a tener una potencia 15. Pero ¿qué potencia va a tener el 3? Entonces podemos hacer exactamente el mismo proceso. ¿Cuáles números van a aportar alguien a la potencia de 3? Pues solamente los múltiplos de 3, es decir, el 3, el 6, el 9, el 12 y el 15. Son los únicos. Este aporta un 1, este aporta un 1, este aporta 2, este 1, este 1, este 2 debido a que es 3 con potencia 2, este aporta un 1 y este aporta un 1. Y esto tiene por suma 1, 2, 4, 5, 6. 6 como ya esperábamos, ¿cierto? El 5 está apareciendo 3 veces porque solamente aparece el 5, el 10 y el 15. Entonces 5 a la 3. El 7, ¿cuántas veces aparece? Pues solamente 2. Aparece en 7 y aparece en este 14, en la factorización del 14. Entonces aparece 2 veces. El 11 está apareciendo una sola vez debido a que no hay ningún otro múltiplo de 11. Y el 13 aparece una sola vez. Ya no hay más múltiplos del 13. Entonces el 16 factorial es el número que satisface las condiciones de este problema. Entonces vamos a ver un siguiente problema, pero antes, ¿tienen alguna duda? Queda claro el problema. Estamos usando todo el tiempo este resultado que les compartí acá, teorema fundamental de la aritmética, que es básicamente descomponer cualquier número que nosotros tengamos. Cualquier número natural siempre lo podemos descomponer en factores primos. Bien, entonces vamos a continuar. El segundo problema es el siguiente. Nos dicen, si sabemos que un cuadrado perfecto tiene 27 divisores positivos, ¿cuál será el menor número que cumple tal condición? Entonces vamos primero a este concepto que se está usando acá, el de cuadrado perfecto. ¿Qué será un cuadrado perfecto? Entonces un cuadrado perfecto. No hablo, pues en este contexto no estamos hablando de una figura pues cuadrada, sino que estamos hablando de números que son resultado de, eh, de ponerlo
con potencia 2. ¿Cómo así? Por ejemplo, el 4. El 4 es un cuadrado perfecto, porque resulta de potenciar a la 2 algún número. Es decir, el mismo 2 le pongo potencia a 2 y me da como resultado 4. Otro número que es un cuadrado perfecto es el 9, debido a que el 9 es la potencia cuadrada del 3. Así, otro número no menos importante es el 1. El 1 es resultado, el 1 es un cuadrado perfecto debido a que el 1 al cuadrado da el mismo 1. Y así podemos encontrar muchos de estos números. Pero nuestro problema nos dice, un cuadrado perfecto tiene 27 divisores positivos. Ahora, el trabajo es encontrar un número que tenga 27 divisores positivos. Pero tal vez pensar en los divisores en cada uno de ellos es algo, pues una labor pues muy ardua, muy complicada. Entonces vamos a intentar ingeniarnos algo diferente para encontrar el número. Entonces, si la respuesta a nuestro problema fuera el número 4, el 4 es un cuadrado perfecto, entonces, ¿cuál será el menor número que cumple tal condición? Entonces, el número que queremos acá por respuesta será este número 2. ¿Está bien? Si nuestra respuesta fuera el 9, pues entonces el número que habría que elevar al cuadrado sería el 3. Entonces, esta sería la respuesta. Y así, lo mismo. Si la respuesta es 1, pues entonces el número sería el 1. Estos tres los podemos descartar inmediatamente. Obviamente el 4 no tiene 27 divisores positivos. Lo mismo el 9 y lo mismo el 1. Debe ser un número un poco grande para que tenga tantos divisores positivos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada vez que nosotros factorizamos un número, por ejemplo el 18, si factorizamos el 18 nos resulta 2 multiplicado 3 con potencia 2. Este 2 tiene potencia 1. Bien, hasta ahí todo claro. Utilizamos solamente la descomposición de números, el teorema fundamental de la aritmética, concluimos esto que está acá, esta igualdad. Pero ¿cuántos divisores tiene el 18? Entonces podemos hacerlo de dos formas. Y va a ser evidente que los divisores que va a tener el 18 van a ser números que estén muy relacionados con el 2 y con el 3. Por ejemplo, el 5 no aparece acá. ¿Será que el 5 es divisor del 18? Resulta que no, podemos descartarlo inmediatamente. Entonces, para conocer divisores de un número, basta ver con los números primos que componen su factorización. Entonces vamos a hacer esto de dos formas diferentes. Vamos a buscar los divisores de la forma más, digamos, más larga. ¿Y va a ser cuál? Vamos a buscarlos uno a uno. Entonces el divisor, el 1 es un divisor del 18. También el 2. ¿El 3 divide al 18? Sí. ¿El 4 lo divide? No. El 5 tampoco, pero el 6 sí lo hace. El 7 y el 8 no lo hacen, pero el 9 sí. ¿Y alguien más? Simplemente el mismo 18 es un divisor del 18. Entonces tenemos en total 6 divisores. Pero otra forma en la que podemos hacer esto, y va a ser la forma que nosotros vamos a querer utilizar, es la siguiente. Cualquier número que sea divisor del 18, voy a llamarle D. D va a ser divisor del 18. Eso se escribe de esta forma. El D divide, es como el símbolo de la división, pero digamos vertical. D divide el 18. ¿Eso qué significa? Que el D en su factorización está compuesto por 2 con alguna potencia y 3 con alguna potencia. Aquí voy a ponerle una potencia A y a este voy a ponerle una potencia B. ¿Y qué sabemos de A y de B? A es un número que
no puede ser mayor que la potencia que tenga acá este 2. Es decir, A debe ser menor o igual a 1. Pero A puede aparecer o no. Es decir, A puede ser 0. Si A es 0, ¿qué es lo que pasa? 2 a la 0 me da 1. Y entonces los divisores que voy a contar son solamente potencias del 3. Por ejemplo, 3 a la 0, o 3 a la 1, o 3 a la 2. ¿Listo? Y el mismo proceso se hace para B. B, B, el menor valor que puede tomar es 0, pero el mayor valor que puede tomar es 2. Listo, sabemos que si digamos B es 3, entonces nos resultaría 3 a la 3, que es 27. El 27 no va a dividir hasta 18. ¿Listo? Entonces, la forma en que vamos a contar los divisores del 18 va a ser de la siguiente. ¿Cuántos posibles valores puede tomar A? A puede tomar el valor 0 o el valor 1. Es decir, puede tomar un total de... Entonces, voy a escribir posibilidades. Posibilidades. El 3 puede tomar, perdón, el A puede tomar uno de dos valores, el 0 o el 1, o sea, 2. Y eso se va a multiplicar por la cantidad de posibilidades que tenga B. ¿Cuántos posibles valores puede tomar B? B puede ser 0, o puede ser 1, o puede ser 2. Es decir, tres valores diferentes. Puede ser tres posibles valores. Entonces, posibilidades 2 por 3, es decir, 6. Y 6 es justamente la cantidad que nosotros tenemos acá. Entonces, si de esta forma, pues haciéndolo así como haciendo todos los cálculos, podríamos ir un poquito más allá y pensar en la cantidad de divisores que tiene cualquier número. Si pensamos en que cada uno de ellos siempre puede ser 0 o siempre puede ser la mayor potencia que tiene ese número. Entonces hagamos ese mismo trabajo para este número que teníamos acá. Entonces voy a borrar esto un poco. Y va a ser lo siguiente. ¿Cuántos divisores tiene 16 factorial? Ya sabemos que este n es 16. Entonces, discúlpeme un momento, voy a escribir esto rápidamente. Bien, entonces, si nos preguntamos por cuántos divisores tiene el 16 factorial, pues va a ser muy sencillo si conocemos su factorización. Entonces, un divisor, un número D que divida el 16 factorial, va a poder tener, el 2 va a poder aparecer en 15 veces o no va a aparecer en ninguna, es decir, va a tener 16 posibilidades. Un número que entonces el mismo D va a poder tener cuántas posibilidades en cuanto al 3. Va a tener 6 como potencia, pero él también puede ser 0, entonces va a tener un total de 7. Y así lo mismo para cada uno. Aquí va a tener 4, debido a que el 5 puede tener potencia 0, 1, 2 o 3. Es decir, tenemos aquí 4 posibilidades. Lo mismo con el 7, va a tener 3 posibilidades. El 11 va a tener 2 y para el 13 voy a tener lo mismo 2. Entonces, si lo pueden notar, a cada exponente lo que hago es sumarle 1 solamente. ¿Listo? Entonces, si encontramos el resultado de esta multiplicación, pues esa es la cantidad de divisores que tiene 16 factorial. Va a ser un número muy grande, pues en el momento no nos importa conocer ese número,
solamente es para ilustrar lo que les estaba contando acá. Entonces, bien, vamos a ir un poquito a nuestro problema nuevamente. Entonces tenemos, un número es un cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Un cuadrado perfecto, las potencias de sus factores primos siempre van a ser números pares. Por ejemplo, si factorizamos el 36, ahorita lo habíamos hecho, era 2 a la 2 por 3 a la 2. Entonces, nuevamente, las potencias son, son números pares. Y eso es justamente porque, por propiedades de la potenciación, pues digamos, si uno tiene un número factorizado de esta forma, alfa y otro, bueno, voy a poner P y Q, va a ser más sencillo. P con potencia A, Q con potencia B y R con potencia C. ¿Qué pasa si este número lo elevo al cuadrado? ¿Qué pasa si n lo elevo al cuadrado? Por propiedades de la potenciación, la potencia 2 va a distribuir a cada uno de estos factores que tengo acá. Entonces me queda P con potencia A al cuadrado, Q con potencia B al cuadrado, y lo mismo con R a la C al cuadrado. Y resulta que P a la A al cuadrado es lo mismo que multiplicar este 2 con esta A. Entonces me queda P a la 2A multiplicado Q a la 2B multiplicado R a la 2C. Entonces todos los números van a ser múltiplos de 2. Entonces con eso, ¿qué vamos a poder concluir? Pues vamos a poder concluir lo siguiente. Nuestro número cuadrado perfecto, si tiene 27 divisores positivos, entonces 27 divisores, los voy a poder escribir como que nosotros ya sabíamos qué era lo que teníamos que hacer para encontrar la cantidad de divisores de un número. ¿Y era hacer qué cosa? Era a cada una de las potencias, que ya sabemos que son potencias pares, se le suma 1. Y ese 1 que se le suma es porque esa potencia puede aparecer 0 veces. Entonces, resultaría algo de la forma 2a más 1 multiplicado 2b más 1 multiplicado 2c más 1. Resulta que nuestro número puede tener más de 3 factores diferentes. Podríamos tener 2d más 1 y todos estos números a, b, c, d y así. Y este proceso puede continuar. ¿Listo? Pero resulta que si nos fijamos en el 27 es un número que se puede escribir como 3 a la 3. Entonces, estos números que están apareciendo acá nuevamente son los factores no necesariamente primos del 27. Por ejemplo, acá, este en primer término puede ser un 9, el segundo puede ser un 1. Si B es 0, pues esto es un 1. Y acá puede ser, por ejemplo, 3. Y miren que estos factores me están dando justamente el 27. Entonces, teniendo en cuenta que el 27 es 3 a la 3 y estos factores, pues entonces voy a hacer nuevamente como uso del teorema fundamental de la aritmética. O bueno, estoy haciendo uso nuevamente de él. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando nosotros nos dicen que cuál será el menor número que cumple tal condición, pues entonces uno de los posibles casos es decir, voy a pensar que todos estos son 0, B es 0, C es 0 y así sucesivamente. D va a ser 0, E va a ser 0. Los que estén ahí para adelante van a ser 0. Entonces eso nos dejaría
que el único que no es 0 es el A. Pero entonces, ¿qué número debería ser A para que esto me dé 27? 2 por cuál número, al sumarle 1, me da 27. Entonces, A debería de ser, ¿qué número? Debería de ser 13. 13 por 2, 26 más 1, 27. Entonces, resulta que nosotros estamos pensando en un número n. Voy a escribir esto en verde. Estamos pensando en un número n que está elevado al cuadrado. Y ese número lo factorizan varios números. P, que tiene potencia 2a. Q, que tiene potencia 2b. R, que tiene potencia 2c. Y vamos a pensar, podemos pensar en muchos más. S, que tiene potencia 2d. Y así. ¿Listo? Esto puede continuar. Entonces, esta parte de acá, todo esto, lo saqué de dónde? De que cualquier divisor está tomando una potencia para P que va entre 0 y 2A. Es decir, 2A más 1 posibilidades. Lo mismo para 2B, que aparece 2A más, 2B más 1, y así. Entonces, como nosotros queremos pensar en el menor número que cumple eso, pues entonces lo que queremos es que A, B, C, D y esos números sean lo menor posible. Es decir, A más B más C más D más cualquier otro que esté involucrado sea lo más pequeño posible. Esta suma sea lo más pequeña posible. Lo más pequeña posible. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer esa suma lo más pequeña posible? Pues ya habíamos encontrado que si A es 13, B debía ser 0, C debía ser 0 y así todos. Entonces, si esa suma es 13, ¿qué está pasando acá entonces con el resultado? Este número primo que está apareciendo, va a tener acá, va a tener resultado 13. Entonces va a ser un número primo con potencia 2 por 13, es decir, potencia 26. Y esto daría un número elevado a la 26. Es un número que es muy grande. Este número es enorme. Entonces, puede ser, digamos, no la mejor forma de hacerlo. Entonces, por eso queremos pensar en que A, B, C y D, la suma de ellos es lo más pequeña posible. Entonces, si nos fijamos entonces en este 3 a la 3, este 3 a la 3, ¿cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar de esta forma. Si queremos que cada A, B, C sean lo más pequeños posible, pues entonces cada uno de estos factores queremos que sea lo más pequeño posible. Y entonces para eso nos va a servir escribir ese 3 a la 3 como 3 por 3 por 3. Entonces 2A más 1 va a ser 3, 2B más 1 va a ser 3, 2C más 1 va a ser 3. Es decir, cada uno de estos, este, lo iguale con este. Este siguiente 3 lo iguale con esta otra expresión. Y este otro 3 lo iguale con esta otra expresión. Como no aparecen más, eso significa que cada uno de estos es 0. D va a ser 0. El que seguía era E igual a 0 y así. Listo. Estos no están teniendo nada que ver con mi número. Entonces, de acá podemos concluir que A es 1. Podríamos despejar. Este 1 lo paso a restar, me da 2. 2 por A es 2, o sea, A es 1. Lo mismo para B, lo mismo para C. A es 1, B es 1, C es 1. Entonces, bien, ya tenemos una expresión. Este lo borro porque si D fuese 0, si D fuera 0, pues esta S tiene potencia 0.
y no aparecería. Sería ese a la 0 que es 1. Entonces los únicos que están tomando lugar son estos P, Q y R. Ahora, ¿cómo hago lo más pequeño posible este producto para n al cuadrado? ¿Cómo hago? Bueno, primero lo voy a escribir. Lo voy a escribir aquí. Entonces, n al cuadrado es lo mismo que ¿quién? P. Ya sabemos que A es 1, B es 1, C es 1. Entonces nos quedaría P a la 2 multiplicado Q a la 2 multiplicado R a la 2. Pero ¿cómo hago este n lo más pequeño posible? Pues pensando en que P, Q y R son lo más pequeños posible. ¿Listo? Así, ¿cuáles primos son los más pequeños que podríamos conseguir? Podríamos conseguir el primo 2, o sea, P igual a 2, Q igual a 3 y R igual a 5. Cada uno de ellos, pues justamente va a tener potencia 2. De acá, entonces, P igual a 2, Q igual a 3 y R igual a 5. Son los primos que podríamos elegir. Entonces, n al cuadrado es igual a esto. Entonces, las mismas propiedades de la potenciación me permiten escribir esto como 2 por 3 por 5 con potencia 2. Pero entonces esto, 2 por 3 por 5 es lo mismo que 6 por 5, 30. 30 al cuadrado. O sea que n al cuadrado es lo mismo que 30 al cuadrado. Y 30 al cuadrado es 900. Entonces, el 900 es el cuadrado perfecto del cual nos están hablando. Ese número tiene 27 divisores positivos. Y eso lo pueden verificar. Así como lo hicimos al principio con el 18. Y podemos afirmar que él es el menor número que cumple tal condición. ¿Debido a qué? Debido a que primero minimizamos los valores que pueden tomar P, Q y R, siendo ellos los primos más pequeños que pudiéramos conseguir. Pero además, porque A, B y C fueron también lo más pequeños posible en suma para hacer que estos factores fueran muy pequeños. Por ejemplo, otro número que nosotros podemos concluir que va a tener 27 divisores positivos. Es un número, pues, digamos, P cambiándolo por otro número primo. Por ejemplo, que si P fuera 7, me quedaría 7 al cuadrado. Bueno, 7 por 3 por 5. Este número al cuadrado, es decir, 35 por 3, 105. 105 al cuadrado, ese número pues ya es un poco más grande, va a tener 27 divisores positivos. Exactamente 27 divisores positivos. ¿Y qué? Y el número sería pues entonces el 105. N igual a 105 cumple estas condiciones que nos habla del problema. Simplemente falla con ser el menor número, porque ya encontramos que n igual a 30 cumple. Listo, n igual a 30. Es el número el que hace eso menor. Bien, entonces, chicos, vimos dos problemas en los cuales puede verse involucrado el teorema fundamental de la aritmética, usado pues de diversas formas. En la primera lo usamos con un problema con factoriales que involucraba directamente la descomposición. Y en este segundo problema vimos uno en el cual pensamos fue en los divisores positivos. Encontramos una forma de hallar la cantidad de divisores que tiene un número, que fue algo relacionado con esta expresión. Bien, entonces, un último problema que podemos trabajar, este ya más relacionado pues simplemente con lo que
es el significado de la aritmética, no con el teorema fundamental. Es un problema, es el problema tercero, que nos dice que si A, B y C son números reales, tales que la suma de estos tres fraccionarios da 1, en principio no conocemos los valores de A, B y C, solamente nos dicen que son números reales. Pues entonces nos están preguntando que si sabemos esto, ¿cuál va a ser el valor de la expresión en la que solamente modifiqué los numeradores? Ahora son números al cuadrado. Entonces ese problema es un poco algebraico, pues el manejo que se le va a dar es un poco algebraico, pero lo incluí es porque en la aritmética se trabaja con números y simplemente operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Entonces vamos a ver cómo podemos manipular esta expresión para llegar a un resultado usando este hecho. Voy a desarrollarlo rápidamente, debido a que ya me pasé un poco de la hora, pues son las 6:02. Entonces va a ser de la siguiente. Este a al cuadrado nosotros podemos escribirlo acá como a multiplicado a sobre b más c. La multiplicación de estas dos expresiones es justamente esta que tengo acá. Vamos a hacer esto acá, vamos a hacerlo acá, a multiplicado a sobre b más c. Con esta parte hago exactamente lo mismo, más b que multiplica a b sobre a más c, más c que multiplica a c sobre a más b. Estas dos expresiones son iguales. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos a convertir cada uno de estos paréntesis en una expresión que sea muy similar. Y lo más similar que podemos hacerlo es una en la cual se sume A, B y C. Entonces, porque notemos que cada vez que aparece una letra arriba, digamos B, abajo ella no aparece, pero aparecen las otras dos. Lo mismo acá. Acá aparece C, pero abajo no aparece, pero aparecen los otros dos. Aparece A y B. Y esos son justamente estos términos que tengo acá. ¿Qué pasa si nosotros a este número A, bueno, lo voy a escribir en rojo para denotar que no tiene nada que ver con esto? Aparentemente nada que ver. B más C. ¿Qué pasa si a este número le sumamos un 1? Esto nos dará A por este 1, pues resolviendo este fraccionario vamos a obtener A más B más C, dividido B más C. Entonces así estamos haciendo que la parte de arriba se vuelva toda igual. Lo mismo, si a B sobre A más C le sumamos un 1, esto nos da A más B más C sobre A más C. Y así, a este tercer fraccionario le podemos hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces ocupémonos del primero apenas, pero ya sabemos que lo podemos hacer. Como esto es una igualdad, este 1 que está sumando yo lo puedo pasar para el otro lado a restar. Y me quedaría A sobre B más C va a ser igual a más B más C dividido B más C restándole 1. ¿Listo? Y vamos a aprovechar esto para cada uno de estos paréntesis. A cada uno de estos paréntesis le vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo nos resultará esa expresión? Nos quedará A multiplicado ¿cuánto? A más B más C dividido B más C, pero restándole un 1. Más B multiplicado ¿cuánto? Sería hacer exactamente lo mismo. Sería, arriba nos daría A más B más C, pero abajo va a ser la división de los dos que no son B, es decir, A más C, y restándole un 1. Si resuelven este fraccionario, van a ver que va a dar como resultado B sobre A más C.
pero todo es debido a a que aquí las letras no son iguales. Y si si se resuelve esta parte, pues nos da justamente esto. Y lo mismo con C. C por A más B más C, dividido A más B. Y ahora restamos 1. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer transformaciones sucesivas de nuestra expresión a encontrarle pues el valor. La llevamos hasta este punto. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues cada uno de estos A lo vamos a distribuir. Si este A le distribuye a esta parte, pues nos quedará A sobre B más C. Y aquí podemos pensar en que A más B más C quedó multiplicando afuera. Listo. Si este A se le distribuye a esta parte, A va a quedar multiplicando a el paréntesis de A más B más C. Pero lo podemos escribir de esta forma. Menos ¿cuánto? A por menos 1, menos A. Más, aquí hacemos lo mismo. Y lo que queremos es todo el tiempo pensar en que en algún momento debemos usar esta igualdad. Por eso siempre hemos estado buscando este A sobre B más C. B sobre A más C. Listo, transformando nuestra expresión original, siempre pensando alrededor de lo que nos están dando, lo único que sabemos. Entonces, A más. Ahora voy a escribir esta parte, al distribuirlo, B sobre A más C. Multiplicado A más B más C. Ahora restado B más C sobre A más B multiplicado A más B más C. Menos, si este se distribuye aquí, menos C. Bien, entonces ahora podemos hacer algo muy simple y va a ser lo siguiente. Hay tres términos que tienen A más B más C. Entonces podemos sacar factor común A más B más C. Esta parte la vamos a sacar de factor común. Bueno, voy a ponerle solamente el chulito para no confundir ahí como si fuera una fracción. Entonces vamos a escribir esto. Esto es igual a A más B más C, que va a multiplicar ¿a quién? Eso va a multiplicar al primer término que lo tiene, es decir, este. A sobre B más C. No escribo nada más, esta parte no lo escribo porque justamente fue lo que saqué de factor común. Más. Ahora el siguiente es este. B sobre B más C. Bueno, digo A más C. Más C sobre A más B. Aquí termina nuestro factor común. Pero, ¿qué va a continuar acá? Faltan estos negativos. Menos A, menos B, menos C. Lo que está en estos corchetes es justamente la expresión que tenemos acá. Pero esta expresión tiene por valor 1. Entonces, A más B más C multiplicado por ese 1 va a dar el mismo número. Voy a borrar un poco este proceso que ya hice acá para terminar el problema, pues que ya algunos se podrán haber dado cuenta de la respuesta. ¿Esto es igual a cuánto? Entonces, ese A más B más C, que fue factor común, bueno, ya no lo voy a escribir en azul, sino en negro. A más B más C se va a quedar multiplicando por un corchete, pero el resultado de ese corchete es 1. Debido a que esta suma, ¿cuánto da toda esta suma? Da 1. Y esa suma es exactamente esto que está acá. Listo. Lo voy a enmarcar aquí también en corchetes para que si alguno no ha hecho la relación, pues la haga. Listo. Estos corchetes son estos corchetes, por eso voy a cambiar ese número por este 1. Por 1. Menos ¿cuánto? Menos A, menos B, menos C. Pero esto
no es más que 1 multiplicado por cualquier cosa, pues me da la misma cosa, la que me va a dar A más B más C. Pero ahora resto menos A menos B menos C. Y se van a cancelar, todos estos números se están cancelando. Este A se está cancelando con este A, este B se está cancelando con este B, y este C se está cancelando con este C. Entonces la respuesta va a ser 0. El valor de esta expresión es 0. Y con eso finaliza nuestro problema. Juan Soto, Jonathan, una preguntita. ¿Para qué nos sirvió ese más uno que agregaste en la mitad del ejercicio? ese 1 nos sirvió, pues bueno, lo que queríamos era que apareciera El factor este, común, sí. este A más B más C, que fue nuestro factor común. Pero entonces lo que hicimos fue aprovechar un poquito como la simetría que tiene cada uno de estos términos. Bueno, voy a borrar esto. Yo creo que esta última parte de la simplificación hubiese quedado muy clara. Digamos ahí Sí, sí. la parte importante es justamente lo que está preguntando Juan en este momento. Ese uno, ¿cómo lo decidimos? Profe, Hola Manuela. Ah, bueno, Manuela, dime. Yo tengo una pregunta, no entendí la parte en la que estaba el uno, pero después ya apareció menos A, menos B, menos C, o sea, porque como que desapareció el uno y aparecieron las mismas letras. Eso fue porque se distribuyó. Bueno, voy a responder esa pregunta de Manuela y ahorita, digamos en esta última parte, ¿por qué nos dio esto? Este C estaba multiplicando, bueno, lo voy a escribir desde acá. C multiplicaba, lo voy a explicar solamente con esta parte. Este C estaba multiplicando A, C sobre A más B, ¿cierto? Este término es justamente este término. Bien, entonces, aquí voy a responder de acá las dos preguntas. La del más uno, de por qué se puso ese más uno, y lo que me está preguntando Manuela. Entonces, esta expresión la convertimos en la siguiente, en C multiplicando A más B más C sobre A más B menos 1. Esta expresión y esta son exactamente la misma. ¿Y cuál es la razón? La razón es la siguiente. Voy a escribir, bueno, voy a escribir menos 1 acá. La razón es que, primero que todo, este A más B yo lo puedo distribuir. Entonces, A más B dividido A más B más C dividido A más B menos 1. Yo puedo escribir este fraccionario como estos dos fraccionarios. Como son fraccionarios homogéneos, puedo sumarlos dejando el mismo denominador y voy a sumarlo de arriba. Pero A más B dividido A más B da 1. Y este 1, con este 1 se van a cancelar. Entonces solamente me va a quedar C multiplicado C por A más B. Entonces, esa es la razón por la cual se está incluyendo ese más 1. Que en este caso, pues, sería este 1 que está apareciendo acá. Que se va a cancelar con este. Juan, ¿queda clara esa parte? Sí, Jonathan, muchas gracias. Listo. Es como, digamos, puede ser algo complejo, es porque es un manejo como del álgebra, digamos que al que no está acostumbrado, como cambiar una expresión por otra que sea equivalente a ella. Claro, claro. Sí, pues puede ser muy Bueno, extraño al principio, pero mira que no, puede ser no tan complejo. A más B más C. Voy a volver a escribir esto acá. Sobre B más C
Esto es lo mismo que ¿quién? Que si solamente A le distribuyo el B más C. Y si solamente al B más C le distribuyo el B más C. Aquí ya lo estoy haciendo para este primer término. O este, ¿sí o qué? Esto es un 1. Esto es A sobre B más C. Más un 1. Y por eso yo lo paso a restar al otro lado. Y por eso es que todas las expresiones me quedan de esta forma, restado un 1. ¿Listo? Ujú. Listo. Voy entonces con la respuesta a Manuela. Manuela, Muchas mira, gracias, Jonathan. con mucho gusto, Juan. Entonces, este C yo se lo puedo repartir, lo voy a distribuir a cada una de las partes que está adentro. Voy a borrar este que no me hace falta. Esto fue de la explicación de Juan. Entonces, ¿qué pasa si yo este C lo distribuyo a esta primera parte? Me quedaría C multiplicando a A más B más C. Y todo esto está dividido entre A más B. Pero el C también le debe distribuir al que está negativo. C, si lo distribuyo a este, me va a quedar como. Este C tiene signo positivo. Más por menos, menos. ¿Listo? Pero Sí. C por 1 me da C. Y es por eso que van a comenzar a aparecer los negativos de cada uno. Ah, listo. Sí, ya Ya, entendí. ya el resto fue solamente organizar esto, como poniendo este paréntesis con la suma de A y C afuerita, para luego sacarlo de factor común y que quedara muy simple. Muchas gracias. ¿Listo? Claro. Ahora Sí. Valentina Pérez. Profe, mi pregunta es como fuera del tema y era, por ejemplo, si es necesario que veamos temas que no son de nuestra asignatura. Pues es que resulta que bueno, a ver, entiendo la pregunta de la siguiente forma, como problemas de este tipo, problemas que tengan que ver con teorema fundamental de la aritmética y eso. Son problemas, o bueno, son temas que uno en el colegio no los ve comúnmente, pero que todo el tiempo está usando cosas de este tipo. Uno en las Olimpiadas, estos videos, recuerden, son de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Las Olimpiadas lo que pretenden es como cómo hacer uso inteligente de la información que nosotros tenemos, digamos, de esos conocimientos que usamos día a día en el colegio. Entonces nosotros no es que en estos videos vamos a hacer un repaso de lo del colegio o vamos a explicar los temas del colegio, no. La idea es, esos temas vamos a utilizarlos de alguna forma, digamos, a veces muy ingeniosa, muy práctica, para resolver problemas, digamos, relacionados con digamos, es el fin de las Olimpiadas, resolver problemas y buscar, pues, además, gente que sea muy talentosa haciéndolo. Sí, alguien más, Luna. Profesor, una pregunta. ¿Estas clases se pueden encontrar, o sea, disponibles Espera, para Luna, es que no te... Valentina, apaga el micrófono. Hola, Luna. profesor, estas clases se, eh, ¿cómo le explico? Usted graba estas clases, ¿cierto? Ah, claro que sí, estos videos luego se van a subir a YouTube en el canal de, bueno, en YouTube pueden buscar como Olimpiadas de Matemáticas Universidad de Antioquia y seguramente van a salir los videos y se pueden meter al canal y ver los videos que hay. Los que se están haciendo este año, los que se han hecho el año pasado, buscar temas de otros grados, lo que quieran hacer ahí en el canal. En la página de Facebook toda esa información se va a ir presentando. Ok, profe, gracias. Listo. Chicos, bueno, con esto finaliza la sesión del día de hoy. Muchas gracias. El video, recuerden, se va a subir a YouTube, en el canal de, bueno, en la página de Facebook de la universidad, de las Olimpiadas, digo. Se va a montar todo esto. Entonces, nada, bien atentos.
todos los viernes a las 5 de la tarde va a haber un video nuevo, una nueva asesoría para que la visiten y aprendan nuevas cosas o aclaren algunas otras que estén por ahí como en el aire. Chicos, muchas gracias y nos vemos Profesor, disculpe, ¿puede repetir lo de la asesoría? Es que me interrumpieron acá. todos los viernes a las 5 de la tarde. Todos los viernes a las 5 de la tarde. ¿Listo?